Ingeolink 4D, topografía de calidad. Bueno, esta es una nueva creación de Ingeolink 4D. Esferas de icopor, realmente son 8. Tenemos una tablet, tenemos un sensor Velodyne, nuestro equipo receptor para la georreferenciación del centro de la 9 puntos, nuestro sensor Velodyne y pues su batería y su sistema de conversión de energía. Entonces, como lo pueden ver, es bastante sencillo. Aquí lo único que hago es quitar este accesorio, ¿sí? Una vez que he escaneado, lo que hago es y georreferencio la 9 puntos de esa manera. ¿Listo? Entonces vamos a ver en oficina, a ver cómo quedó. Vamos a tomar dos posiciones, una aquí y una al lado de allá. 12 minutos de escaneo. Entonces vamos a mirar cómo nos quedó la 9 puntos. Entonces vamos a oficina. Bueno, entonces aquí tenemos dos nubes, producto del trabajo de campo del día de hoy. Entonces, digamos que lo que se hace es usar pues unas esferas. Estas esferas son pues muy económicas, son de icopor y pues obviamente pues se ubican estratégicamente como en cualquier lidar. Digamos que las metodologías de campo no varían, son las mismas si usted utiliza un escáner de 200, 100, 400 millones con respecto a este de bajo costo. Es lo mismo, ¿sí? Recordemos que este es un escáner industrial, ¿sí? Aquí se ubicaron las 4 esferas, si la pueden ver, aquí hay una, aquí hay 2, aquí hay 3 y aquí hay 4. Entonces, como lo vieron el día pues del video, ¿sí? Obviamente acá hay un ruido que es donde uno se hace para escanear. De pronto uno pues debe estar pendiente, moverse, ¿sí? Y pues al unir las dos nubes de puntos, uno digamos que nota ciertas, esto es porque el día ha estado lluvioso obviamente, digamos que es vapor de agua húmedo. En Villavicencio llueve bastante. Entonces cuando uno alinea con las esferas, como esto es un escáner industrial, no queda perfecto a la primera. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Empezar a, digamos que alinear o registrar las dos nubes, porque estos son dos nubes, mire, una y dos. Entonces hay que registrarlas con varias marcas o puntos de apoyo, ¿sí? Entonces esas marcas, entre más uno ubique, por ejemplo que hay 11, ¿sí? Si queremos algo pues de mucha precisión, entre más marcas pongamos, pues mucho mejor. Aquí por ejemplo yo lo que iba haciendo era ir alineando. Entonces por ejemplo si yo apago esta nube, ¿sí? Miren la diferencia, pero en el peor de los casos ese error medio cuadrático es de 6 centímetros, ¿sí? Entonces aquí por ejemplo tenemos puntos que yo vi que pues inicialmente unos dieron 12 centímetros, unos 7, uno 2 centímetros, uno 3, uno 1. Entre más ponga, yo voy a lograr ajustar las dos nubes tanto en TX, TY, TZ, RX, RY y RZ, es decir, en traslados y en rotaciones. Lo único que yo hago es poner muchas marcas, esquinas visibles, puntas, ¿sí? Entonces por ejemplo pues a veces es complejo obviamente ubicarlas por el tema pues del consumo del tiempo, ¿sí? Aquí tenemos que hacer todo manual, pero obviamente nos da una precisión final en la alineación de más o menos 6 centímetros, lo cual no es nada mal para un escáner industrial. Este escáner es industrial porque es de 120 metros de máxima distancia. Fíjense que miren todo lo que escanea en solo dos escáneres. Aquí hay un árbol súper grande, ¿sí? Aquí yo por ejemplo, miren esto, ya le puedo dar a alinear, le puedo decir que ajuste la escala, realmente uso un factor de 1.002 y le doy chulito. Entonces aquí ya él muestra una transformación de matriz y demás. Entonces yo lo que hago obviamente es pues ya hacer un merge, unir las dos nubes, ¿sí? Y pues obviamente fijémonos en este vehículo, ¿sí? Este vehículo, fíjense la calidad del detalle. Entre más cerca esté el sensor de los detalles, pues más digamos que textura vamos a tener. Entonces fíjense que se le aprecia absolutamente todo, ¿sí? No a nivel milimétrico, pero sí a nivel centimétrico. Es decir, que podemos percibir por ejemplo que esto es una manija, que hay una división. Esta nube tiene intensidades, ¿sí? Entonces por ejemplo
yo aquí en esta nube pues obviamente puedo sacar intensidades. Quiere decir que los colores verdes intensos, por ejemplo, tienen una intensidad de 66, este tiene una intensidad de 6 unidades. ¿Eso de qué depende? Depende obviamente del tipo de material, la reflectividad del material. A eso se refiere la intensidad. Eso nos sirve para ubicar targets, por ejemplo, bastante luminosos. Por ejemplo, acá hay una moto. Fíjense que el color amarillo, esto yo no lo he pintado, estos son solo intensidades y él las pinta de acuerdo a la intensidad, ¿sí? Entonces es bastante curioso. Mire, el color amarillo le da una intensidad de 170, quiere decir que es un color pues bastante luminoso, ¿sí? Obviamente el amarillo es luminoso. Y miren que esta pared tiene un color que es más o menos blanco y tiene una intensidad de 81. Por ejemplo, esto es una polisombra color negro, tiene una intensidad de 1, una intensidad pequeña. Entonces fíjense que entre más cerca estén los objetos de los escaneos, por ejemplo aquí se hizo un primer escaneo, se ubicaron las esferas aquí 4, luego se hizo un escaneo más o menos a una distancia de, miremos la distancia entre esos dos escaneos, a ver, punto, entonces un momento, punto 1 a punto 2, eso es ahí un aproximado 7.5 metros más o menos entre ancho y ancho de fachada, ¿sí? Esa es la distancia recomendable para este sensor de bajo costo, ¿sí? Entonces bueno, aquí uno podría quedarse midiendo distancias, pero realmente ya sé que si el RMS es de 6 centímetros, pues en el peor de los casos en un ancho de fachada o en una altura voy a obtener en la mitad de ese RMS, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo esta columna, esas columnas ustedes ya saben más o menos la distancia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cojo esto, ¿sí? Y mide 21 centímetros, más o menos eso es lo que mide. Un ancho de fachada, pues ustedes ya saben que es un ancho típico, más o menos, ronda entre los 6 y 7 metros, más o menos. Entonces, por ejemplo, con esto uno puede aquí ya sacar anchos de fachadas, puede vectorizar andenes, puede sacar desniveles, puede sacar las curvas de nivel. Por ejemplo, esta de una distancia de 6,16 metros, ¿sí? Puede uno sacar alturas de voladizos, puede sacar, bueno, una cantidad de información que la fotogrametría, por ejemplo, terrestre no nos daba, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos vectorizar esta tubería, ¿sí? Fíjense que es una tubería, pues no sé hasta qué nivel de detalle de pronto al traslapar la nube, por ejemplo, si yo apago una, fíjense que al apagar una pues obviamente pierdo detalles en ciertos lados, ¿sí? Por ejemplo, si se fijan en el vehículo, esa nube corresponde a este escaneo, es decir, el que está vacío. Entonces por eso las 4 esferas siempre se ven alineadas, ¿sí? Entonces miren, fíjense que yo hice un escaneo pues obviamente detrás de las esferas. Y miren cómo cuadran de perfecto las nubes, ¿sí? Mire más o menos al apagar, prender, cómo cuadran. Entonces, mira, ahí está la muestra de que la alineación es casi que perfecta. No puedo decir que es perfecta porque tiene un error medio cuadrático de 6 centímetros, pero eso es excelente para un escáner láser industrial. Recordemos que la especificación técnica de este escáner es 16 canales con una precisión en el rango, es decir, en la medida de la distancia de más o menos 2 centímetros. Es por eso que obviamente tenemos ese RMS final de 6 centímetros, ¿sí? Entonces, en cuanto a medidas relativas, pues obviamente tenemos más o menos la mitad, 3 centímetros como dato máximo. Por ejemplo, aquí, digamos, si yo miro la dispersión de esta nube, ¿sí? Fíjense que no hay tanto ruido, ¿sí? Entonces, si yo me acerco y le doy mucho zoom, prácticamente los puntos están muy cerca, ¿sí? Entonces miremos a qué distancia está un punto el uno del otro. Por ejemplo, entre este y este tengo una distancia de 7 milímetros, entonces quiere decir que tengo una buena densidad, ¿sí? Normalmente pues creo que la normalidad dice que son, creo que mínimo 25 puntos por metro cuadrado. La verdad no lo tengo muy claro, ustedes pues ahí me ayudarán en los comentarios, la de Bogotá obviamente. Y pues aquí pueden ver
que los escaneos deben ser realizados a distancias cortas, ¿sí? Porque obviamente fíjense que sí, el sensor tiene un alcance de 100 metros, como se pueden dar cuenta, ¿sí? Y sirve para detectar, por ejemplo, la altura de esta casa, yo la podría medir, ¿sí? Pero obviamente el nivel de detalle pues va disminuyendo a medida de que el sensor se aleja del objeto, ¿sí? Por la simple razón de que obviamente esos ángulos de divergencia entre los canales pues van a hacer la separación, es como los meridianos, va a ser más grande, ¿sí? Es normal. Tangente del ángulo interno por la distancia, pues eso me da un delta de longitud que obviamente es grande, ¿no? Y aumenta a medida que esa divergencia pues va aumentando la distancia horizontal, ¿no? Listo. Entonces, si se fijan, por ejemplo, aquí yo puedo, digamos que alinear Z con X, que sería la posición horizontal, puedo dejar, Y con X, ¿sí? Y el Z pues estaría alineado. Entonces, por ejemplo, ahí más o menos poniéndolo plano, la verdad no sé qué plano de estos es, creo que puede ser este, puede ser este, puede ser este, creo que es este, X con Y, mire. Entonces fíjense que aquí yo podría saber también los errores de alineamiento, ¿sí? Aquí apagando una nube y la otra, ¿sí? Miren más o menos los errores de alineamiento, y podría vectorizar las fachadas en teoría en planta. Mira, aquí podría yo vectorizar toda esta manzana. Entonces el lidar terrestre es una herramienta muy funcional a la hora de realizar levantamientos urbanos, a la hora de realizar levantamientos arquitectónicos, industriales o de subestaciones eléctricas, o simplemente pues si usted quiere, digamos, obtener mucho detalle, pues usted lo que hace es que obtiene pues una nube muy densa, ¿no? Entonces ya no necesita ir a campo, devolverse, ¿sí? Pero obviamente debe recordar que cada escaneo tiene un tiempo de aproximado 6 minutos. Aquí por ejemplo yo no he calibrado las nubes. Para calibrar las nubes eso ya es un curso personalizado que yo les doy con el fin de que mejore aún más ese error medio cuadrático. Si se quisiera bajar ese error medio cuadrático a 3 centímetros, claro que lo podríamos hacer, obviamente en detrimento de la densidad de la nube de puntos, es decir, utilizaríamos estrategias que Ingeolink 4D pues ya tiene preparadas en caso de que ustedes quieran darle prioridad a la precisión, pero no quieran darle prioridad a la densidad. Bueno, este es el lanzamiento, es el primer video introductorio. Digamos que aquí uno puede apreciar que realmente tiene pues un buen nivel de detalle. Fijémonos por ejemplo en la placa de este vehículo. Si yo apago una nube con la otra, fíjense que más o menos este muñequito, ¿sí?, se apaga y se prende con una pues desviación de más o menos 5 centímetros, ¿sí? Entonces eso, como se sabe, pues en la alineación se había visto, ¿sí? Miren la placa, ¿sí? Esas plaquitas de esos mototaxis, pues ustedes ya saben cuánto miden. Por ejemplo, vamos a medirla. Vamos a medir la longitud, más o menos 20 centímetros, ¿sí? Entonces aquí realmente esta nube no está depurada, no tiene la filtración, digamos, de esas variaciones que uno puede hacer en programas profesionales como lo son microestación. En el grupo hay personas expertas en microestación que pueden depurar esta información y pueden sacarle mayor provecho, pueden hacerla aún más limpia, ¿sí? Esto es sin depurar, esto solo es preprocesado. Realmente aquí lo único que interesaba mostrar era que ya tenemos alineación entre nubes de puntos. Ya vamos bastante avanzados en este tema. Listo, entonces eso era todo lo que quería mostrarles. Fíjense todo lo que atraviesa el escáner, todo lo que llega prácticamente. Obviamente cuando llueve, fíjense que hay unos pequeños errores de vapor de agua, pero eso es normal para todos los escáneres láser terrestre con longitud de onda de 800 a 900 nanómetros, ¿sí? Hacia allá tengo por ejemplo unos árboles
¿sí? Y miren todo, con solo 2 sesiones de escaneos de 12 minutos, todo lo que abarqué. Entonces imagínense el full de detalle cuando uno haga 1, 2, 3, 4, 5, o sea, el deber ser de toda esta manzana, ¿sí? Entonces es algo muy práctico. Fíjense que también en la parte del sur, miremos por ejemplo, si yo apago, miremos por ejemplo cómo quedó alineado. Entonces ahí vemos que la alineación se realizó de manera perfecta entre dos nubes. Ya tendremos que ir investigando poco a poco, a medida que se vaya pues vendiendo estas unidades. Entre todos iremos investigando las alineaciones globales de más de dos nubes al tiempo, con error de cierre, inicio en una nube y final de otra nube. La idea siempre es usar software libre. Este software es totalmente libre, es gratis, se llama Cloud Compare. Entonces totalmente disponible el equipo, y pueden contactarme. Ahí en los comentarios dejaré pues el número de teléfono. Ya saben que esto es InfoLink 4D, topografía de calidad. Bueno,